Porque si para usted la opinión de Dios no vale, en la vida suya nunca va a haber pecado. Es más, usted se va a creer bueno y se va a creer justo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Quién establece que algo es pecado? Es Dios. Y en Romanos 7, el apóstol Pablo nos enseña que lo que hizo que el pecado saliera a la luz fue la ley. Por eso la palabra, vamos enlazando conceptos, vaya enlazando conceptos. Por eso la palabra dice, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque si la ley no existiera, no existiría el pecado, dice el apóstol Pablo en Romanos 7. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no hubiese un mandamiento que dijera que está mal acostarse con el novio, no habría pecado. ¿Estamos entendiendo? ¿Quién es el que legisla y dice qué cosas es pecado y qué cosas no? Dios, no yo. Y ahora hemos terminado el curso de parejas. ¡Qué bendición! ¿A que sí? Estuvo espectacular, recibimos mucho. Y terminamos con la conclusión que da igual, para que un matrimonio cristiano funcione bien, en los dos tiene que haber temor de Dios. Porque si no hay temor de Dios en el otro, usted le está diciendo, mi amor, es que eso que estás haciendo no le agrada a Dios. Y si se mala, si yo no le hago daño a nadie, yo me tomo mis cervecitas cada 8 días, yo trabajo duro y yo tengo derecho a eso. Porque usted en su conciencia, usted no está dañando a nadie. Pero hoy te digo a quién estás ofendiendo, a Dios. Y si tú me dices que para ti Dios es importante, quiere decir que te tiene que importar lo que opine Dios sobre tu vida. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si a mí Dios me importa, yo tengo que saber que cuando yo me voy y por la quinta vas pasando y al otro día me vengo para el culto, Dios no está contento. ¿Me entiende? Pero si yo no tengo conciencia de pecado, yo me voy por la quinta, pasa por la sexta, le da la vueltita a la otra, se baila con la otra, se emborracha y el otro día viene al culto. Porque en usted no hay conciencia de que eso que usted está haciendo le ofende, ¿qué? A Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Estamos aprendiendo. Entonces, el problema, la gente dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Gracia. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Por qué Dios establece la ley? La ley la establece ¿quién? Dios. ¿Quién establece los mandamientos? Lo tenemos claro ya, ¿no? ¿Quién es el que dice qué es bueno y qué es malo? ¿Usted tiene ese derecho? No, nosotros somos creación de Dios. Él nos hizo y Él determina qué es lo mejor o lo peor para nosotros. No nosotros. Y hasta que nosotros no entramos en ese entendimiento, yo digo, yo creo en Dios, pero mi vida la sigo legislando yo. Yo creo en Dios, pero soy yo el que determino qué es bueno y qué es malo. Entonces nunca se va a producir un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino solo se produce cuando en mí hay una conciencia de que he ofendido a Dios. Entonces la ley no existía. La ley no existía, pero cuando empieza Jesús, el Señor, a legislar del antiguo pacto, el monte Sinaí, la nación de Israel, y entonces dice, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, no adorarás a otros dioses, no desearás la mujer del prójimo. ¿Quién vino a establecerle todas esas normas al hombre? No, porque si no, más de uno sería feliz teniendo 4 y 5 mujeres. Aquí más de uno le gustaría ser musulmán. Si tengo para pagar, que me toquen las que sean. Pero ¿quién fue el que dijo que una sola? Ahora la pregunta es, ¿qué grado de importancia tiene para ti la opinión de Dios? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia de toda nuestra vida cristiana. Si a ti no te importa la opinión de Dios, apaguemos y vámonos. Sigue legislando tu vida, sigue yendo de rumbita y pegándote los traguitos, sigue ahí enganchado a la pornografía y sigue haciendo todas las cositas que para ti no es malo. Yo no me meto con nadie, yo me engancho a mi ordenador ahí, pero no me meto con nadie. Porque el ser humano empieza a legislar de acuerdo a su opinión, qué cosas le hago daño a otro o no. Entonces llega un empresario
explota a trabajadores, pero dice, no, yo al menos le doy trabajo, daño colateral. Estamos entendiendo por qué Dios no nos puede dejar legislar a nosotros. Porque cada uno aplicaría su propia ley, y es lo que está pasando a día de hoy en el mundo. Tú puedes ser lo que quieras, puedes cambiarte de género, puedes hacer lo que quieras con tu vida. Y cuando el ser humano tomó ese camino, ahí vino la perdición para el ser humano y hasta el día de hoy sigue vigente. Entonces la gente dice, ya no estamos bajo la ley. Un texto mal interpretado. La palabra de Dios dice que el cumplimiento de la ley es Cristo. ¿Quién fue el único que vino a cumplir toda la ley? Cristo. Entonces en Gálatas 6:2 me dice que hay una ley que se llama la ley ¿de qué? De Cristo. Cristo viene a establecer mandamientos y muchos que predican la doctrina de la gracia, ahí es que se confunden. Dice, no, es que la gracia, yo soy salvo por fe. Estar bajo la ley, ¿qué significaba? Dios establece un pacto con la nación de Israel en el monte Sinaí y les dice, estos son los mandamientos que ustedes van a guardar. Si ustedes se portan bien y lo guardan, les va a ir bien. Si ustedes se portan mal y no lo guardan, les va a ir mal. Se establece que el antiguo pacto. Pero ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Cuál es la diferencia entre la ley y la gracia? La ley establecía que si yo no cumplía esos mandamientos, yo era digno de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así lo establece la ley de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia con la gracia? La gracia establece que yo todo lo recibo a través de Cristo solo por la fe, no por obras. Entonces si yo es por fe que soy salvo, comamos y bebamos que mañana moriremos, yo hago de todo y como es por fe, yo creo, yo no necesito guardar los mandamientos de Dios. Pero es que si tú no entiendes los mandamientos de Dios, no vas a entender nunca la ley de Cristo. Porque Cristo justamente muere para redimirnos, o sea, comprarnos, sacarnos de la condenación que había sobre nosotros por causa de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno de nosotros fuimos capaces de guardar los mandamientos de Dios, excepto Cristo. Entonces yo no puedo separar los mandamientos de Dios, el tener conciencia de pecado, el tener conciencia de lo que Cristo hizo por mí, de la ley de Dios. Porque si yo quito la ley de Dios, entonces ¿para qué murió Cristo? Si yo no he hecho nada malo, ni conciencia. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Yo sé que es un tema pesado, pero es necesario que entendamos un fundamento claro de por qué murió Cristo y por qué no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero toda esa palabra tiene un peso detrás y se llama pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Quién determina quién es bueno, quién es malo? ¿Quién determina qué es pecado y no pecado? ¿Sabes quién es? Dios, no tú. Entonces es cuando nosotros vamos enfrente de la ley de Dios y Dios examina nuestra vida y nos dice, de acuerdo a mi ley, tú eres malo y mereces la muerte. No de acuerdo a usted, de acuerdo a usted es muy bueno. De acuerdo a la ley nuestra, aquí todos somos buenos. Porque yo hago esto malo, pero resulta que yo ayudo a los pobres. Y para calmar mi conciencia, aporto en una ONG. ¿Estamos entendiendo? Pero si es conforme a la ley de Dios y lo que Dios estableció, ¿qué debemos hacer los seres humanos para llevar una vida correcta para la cual Él nos creó? Eso es de acuerdo a la ¿qué? ¿A la ley de quién? De Él, no la nuestra. Porque Dios nos está llamando a casa de oración, a tomar conciencia de acuerdo a los mandamientos de Dios, quiénes somos. De acuerdo a los mandamientos de Dios, quiénes somos. Si nosotros hacemos la lista o trae a nosotros solo los 10 mandamientos, solo los 10. Los 10 mandamientos, no vamos a los otros, 10 mandamientos. No robarás. ¿Quién me dice que nunca ha robado? No desearás la mujer del prójimo. Dígame que usted nunca ha deseado a otra persona. No codiciarás lo ajeno. No mentirás. Vamos como por 4 o 5, yo creo que ahí ya estamos en lista, ¿no? Ya tenemos varias cositas en el haber. ¿Cuánto nos salvaríamos de aquí? ¿Estamos entendiendo?
de acuerdo a la ley de Dios, ninguno nos salvaríamos. Ninguno. Da igual que usted haya subido al cerro Las Tres Cruces y se haya puesto una cruz en la espalda y se haya ido donde el San Gregorio de rodillas y todas las cosas que hace la gente, eso no le quita a usted el pecado. No le quita que sea mentiroso, no le quita que sea fornicario, no le quita que sea adúltero. Y volvemos a preguntar, ¿cómo está tu vida de acuerdo a la ley de Dios? ¿Cómo está nuestra vida de acuerdo a la ley de Dios?